Muy bienvenidos, amados oyentes, una vez más a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes en esta conversación acerca de este maravilloso libro de Mateo. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Aquí hay varias cosas que nos gustaría que usted también investigara, lo invitamos para que lo haga, porque se habla de la tierra de Zabulón y Neftalí. ¿Qué tierras son estas? ¿Qué lugar este? Lógicamente, tú recuerdas cuando se hizo la distribución, ¿no es cierto?, de las tribus. Sí. A Neftalí le dieron una parte y a Zabulón otra. Pero cuando uno va viendo estas tribus, estos lugares, digamos así, son los que se apartaron más del Señor y abandonaron la fe. Y aquí encontramos en el capítulo 4, versículo 13, dice: y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Es interesante, aquí es como si el Señor Jesús diese vuelta a la hoja para comenzar, porque él después que salió de su hogar, nunca más volvió a él. Él continuó con su ministerio hasta que finalmente lo concluyó allí podríamos decirlo, en la cruz del Calvario, cuando Él dio su vida por nosotros y luego resucitó y estuvo un tiempo con sus discípulos y luego ascendió al cielo. Entonces, Él completó allí el ministerio que había venido a cumplir y lo cumplió. Ahora, no sé si usted se ha dado cuenta en el texto que acabamos de leer en relación a lo que estamos conversando, porque siempre uno ha pensado que, y lo dice muchas veces uno, que el ministerio de Cristo fue de 3 años y medio con sus discípulos. Y una pregunta que me ha aparecido, lo estuve leyendo y me parece que tiene base porque cuando uno estudia el libro de Mateo no puede dejar de leer otros libros, porque están de alguna manera relacionados para poder ver el aspecto. Pero si va puntualmente, por ejemplo, el capítulo 4, de los versículos 11 en adelante, un poquito 11, aunque dice 13 acá, si usted lo lee con calma, mire lo que aparece acá y lo voy a leer así para que lo analice. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Extraordinario. Ya. Después de la tentación, correcto, después de haber pasado todo este problema de hambre, aquí yo me imagino que él satisfizo su hambre, toda su situación, ¿no es cierto? Pero el versículo 12 dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y el 13, y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima de Zabulón y Neftalí. Aquí hay un periodo de tiempo que Mateo no registra. Ya. Y sabes, estuve leyendo y me parece interesante cómo el estudio de esta concordancia de fecha, alguien dirá, bueno, ¿cuánto fue un mes? ¿Una semana? ¿6 meses? Y al parecer es un año. Entre los versículos 11 y 12 hay un año de diferencia en las cuales Jesús, ¿qué hizo? ¿Qué pasó? Y otra cosa que uno descubre aquí, algo muy interesante en este sentido, es que Jesús en ese periodo ya todavía no había elegido a sus discípulos. Tenía, como dijéramos nosotros, había andado con algunos de los discípulos, estos primeros que aparecen, había andado con ellos, pero eran de tiempo parcial, no se habían decidido a tomar hasta que hace el llamado puntual Jesús a ellos y los nomina como parte de lo que iban a hacer sus discípulos, los 12 discípulos. ¿Sabes una cosa? Cuando encuentro esto en la Biblia, generalmente pienso que si el Señor no nos dice algo ahí, es porque sencillamente no era necesario. ¿Te recuerdas cuando Jesús fue llevado al templo a los 12 años? Después de eso no se sabe nada hasta que él comienza su ministerio. Claro. Y hay quienes ponen esos años que el Señor estuvo en el Oriente, estuvo aprendiendo en no sé dónde y preparándose en no sé qué, en fin. Entonces,
algo que el Señor dice que lo revelado pertenece a los hombres y lo secreto pertenece a Dios. Si Dios no lo reveló, yo puedo tener mucha imaginación, pero yo no puedo dejarme llevar por la imaginación. Pero en todo caso, si tú analizas, por ejemplo, otros libros, encuentras que hay un registro, y ahora sí, yo entiendo por qué algunos registros no aparecen en otros libros. Por ejemplo, Juan registra algunas cosas y no aparecen. Entonces, analizando un poquito, al parecer ese tiempo Jesús anduvo haciendo su ministerio, trabajó en algunas actividades. Por ejemplo, encontramos que este año completo, entre las tentaciones y el desierto, ¿no es cierto?, y en el inicio de su ministerio de Cristo en Galilea, transcurrió un tiempo, dice un comentarista, un tiempo más o menos significativo, que lógicamente Mateo no registró, pero sí Juan registró algunos hechos. Por ejemplo, el hecho de digamos, de la entrevista con Nicodemo, que al parecer fue en este periodo. Correcto. ¿Te fijas? Una etapa de ese ministerio en Jerusalén y Judea que aparece aquí. Entonces, son interesantes estas cosas, porque Mateo está enfocado en otro punto, ¿no es cierto?, de su libro, y Juan en otro sentido. Ahora, fíjate, estas cosas, porque alguien podría decir, no fueron 3 años y medio, sino que fueron 4 años y medio, 5 años y medio, y ya empieza ahí a... Pero la idea general es que Jesús estuvo 3 años y medio formando a sus discípulos. Claro. Ahora, lo otro interesante es que cuando uno mira también los antecedentes de los maestros, viajaba, exponía su doctrina, y luego él elegía, y este era un momento muy especial, él elegía quiénes iban a ser sus seguidores. Porque tú recuerdas que mirando la forma de actuar de Jesús, hubo muchas personas que estuvieron al lado de él. Por ejemplo, en unos relatos aparecen que una cantidad de mujeres le servían, ¿no es cierto? También habían 120 y más de eso, los 70, que sé yo, una serie de personas, pero él eligió, como lo hacían todos los maestros, a 12, exceptuando lógicamente a Judas, que al parecer se ofreció, pero él eligió a su gente, a los 12 que serían la base de la iglesia nuevamente. Pero también causa admiración el hecho que vaya a la tierra de Zabulón y Neftalí, una tierra que había sido la tierra de estos personajes de Zabulón y Neftalí justamente, y que no eran los más dignos de quizás de ir a visitarlos, porque ellos habían abandonado la fe, se habían separado realmente, pero que nos habla que del ministerio de Cristo prácticamente empezó con los que más necesitaban acercarse y conocer a Jesús. Por eso me parece que usted revise un poquito estos antecedentes, porque vemos que el ministerio que está contando Mateo es un ministerio muy importante de Jesús, detalles muy importantes, y es un libro bastante extenso en todo caso, que muestra muchos detalles de los cuales quizás él no quiso contar por alguna razón, pero otros lo cuentan, y al final tenemos la historia completa de Jesús en los 4 evangelios. Algunos toman aquí, por ejemplo, tú decías el otro día que Mateo no fue el primer libro. Así es. Pero sí, Marco podría haber sido el primero, y Lucas después. ¿Qué es lo que pasa con Lucas? Lucas es el hombre investigador, y colocó las cosas en orden, porque él vio que de alguna manera había alguna cosita y colocó cosas en orden. Agradecemos que ha estado con nosotros. Le seguimos invitando para que usted siga investigando la palabra de Dios. Bendiciones. ¿De qué forma podemos evitar la tentación de considerar a las personas como indignas de nuestro esfuerzo para ministrar y testificar? Ahora, ¿qué tiene de malo esa actitud? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.